Me llamo María Eugenia Torres. Si estás viendo esto, no es por casualidad. No soy pastora, ni famosa, ni teóloga. Soy una mujer como tú, rota, cansada, pero aún con una chispa de fe. Durante más de 20 años fui miembro fiel de una iglesia. Servía, ayudaba en la cocina, oraba a las 5 de la mañana, daba mi diezmo, aunque no alcanzara para la leche de mi hija. Lo hacía todo creyendo que así agradaba a Dios, pero cada vez que me miraba al espejo sentía que algo estaba roto. Vivía en Sevilla, en un barrio humilde, criando sola a mi niña. Trabajaba en una fábrica de confección, cosiendo hasta que las manos se me entumecían. En la noche volvía a casa con los pies sangrando solo para encontrarme con la nevera vacía y la Biblia abierta sobre la mesa como si me esperara. Muchas veces me arrodillaba sin fuerzas diciéndole a Dios: ¿de verdad estás ahí? ¿De verdad me ves? Y siempre pensaba que el problema era yo. Mi pastor decía que la pobreza era una prueba de fidelidad, que el sufrimiento nos santificaba, que si no veía bendición era porque mi fe aún no era suficiente, así que me esforzaba más. Ayuné 21 días tomando solo agua, pensando que si aguantaba un poco más, Dios me respondería. Pero lo único que recibí fue más dolor, más soledad. Recuerdo la noche en que todo cambió. Era viernes, reunión de oración. Todos estaban llorando, cantando fuerte, pero yo me sentía vacía. Me temblaban las piernas. Había ayunado, orado, servido, y aún así no sentía a Dios. Mientras todos gritaban aleluya, yo me desplomé, caí de rodillas, y luego todo se volvió negro. No vi túneles ni ángeles, solo silencio. Pero un silencio diferente, como si finalmente el ruido del mundo se hubiera apagado. Y allí, en ese instante, sin mi cuerpo, sin mis miedos, comenzó lo que nunca imaginé, una historia que cambiaría todo. Cuando abrí los ojos ya no estaba en la iglesia, pero tampoco en ningún lugar que conociera. No había techo ni paredes, solo una luz tan blanca, tan viva, que parecía respirarme. No me dolía la cabeza ni sentía el peso en los hombros. Era como si me hubieran quitado 20 años de encima. Miré mis manos. No eran mis manos, pero sabía que era yo. Era como estar despierta dentro de un sueño, solo que este sueño era más real que todo lo que había vivido. Al principio pensé que era el cielo, pero no era un lugar. Era una presencia, una atmósfera que lo envolvía todo. No había miedo, ni culpa, ni tiempo. Solo un amor inmenso que me sostenía. De repente sentí que algo o alguien se acercaba. No caminaba, simplemente aparecía. Y cuando lo vi, lo supe, no hacía falta presentación. Era Él, Jesús, no el de los cuadros, ni el de los sermones de mi iglesia. Era diferente. Su mirada era fuego y ternura al mismo tiempo. No necesitó hablar para que yo entendiera todo lo que había dentro de mí. En un solo segundo vi mi vida como en una película. Mis errores, mis sacrificios, mis dudas. Y aún así, Él no me juzgaba. María Eugenia, yo estuve contigo en cada noche de llanto, en cada ayuno que hiciste con el corazón sincero. Sus palabras no salieron de su boca, salieron del alma como si fueran parte del aire. Me puse de rodillas, llorando no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años no tenía que fingir que era fuerte. No me impresionan tus sacrificios, hija. Lo que busco es tu corazón, no tu dolor. Me miró con una compasión tan profunda que sentí vergüenza, no por mis pecados, sino por haber vivido tantos años sin entender su amor. Él me ayudó a ponerme de pie, sin tocarme, solo con su mirada. Y en ese momento, el entorno empezó a cambiar. Como si camináramos sin movernos, empezamos a ver escenas, lugares conocidos, iglesias que yo había visitado, personas orando, llorando, entregándose, pero en medio de ellas había algo extraño, figuras oscuras como sombras. Se movían entre los bancos cerca del altar y nadie las veía. Quedé paralizada. ¿Qué era eso?
¿Cómo podían estar ahí? Jesús me habló con tristeza en la voz. Muchos han transformado mi casa en un sistema. Han cambiado la verdad por la apariencia y el amor por el control. Vi cómo una mujer se arrodillaba llorando, con las manos vacías, y un hombre con traje lujoso la ignoraba mientras contaba sobres de ofrendas. Vi un niño pidiendo oración por su madre enferma mientras los líderes debatían sobre quién predicaría el domingo. Todo parecía tan real, tan cercano, me dolía en el pecho. No todos los que dicen mi nombre están conmigo, y no todos los que te ignoraron lo hicieron por maldad, sino por ceguera. Y entonces lo entendí. Había vivido toda mi vida sirviendo a una estructura, no a él. Me enseñaron a tener miedo, a callar, a dar hasta quedarme vacía. Y Jesús nunca me pidió eso. Él solo quería mi corazón, mi presencia, mi sinceridad. Le dije en voz baja: Señor, porque nadie me enseñó esto antes. Él me sonrió con ternura, como si ya supiera mi pregunta antes de hacerla. Porque muchos aprendieron religión, pero no me conocieron a mí. Caí de rodillas otra vez, no por devoción, sino por quebranto. No quería volver a esa vida, no quería volver a ser una esclava con Biblia en mano y alma en cadenas. Solo quería quedarme allí, con él, en esa luz, en esa verdad. Pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse, una sensación como de llamado. Pensé en mi hija, en tantas mujeres como yo que siguen buscando en las sombras algo que ya está dentro de ellas. Y sin decirlo supe que esto apenas comenzaba. El viaje no era para quedarme allí, era para abrir los ojos, para hablar, para volver diferente, para volver viva. Jesús se quedó en silencio unos segundos. No había prisa, no había reloj, solo su mirada clavada en mí como si atravesara todo lo que era, todo lo que escondí, incluso de mí misma. No había juicio, pero sí una verdad tan pura que dolía. Me temblaban las piernas. Yo sabía que él me iba a mostrar algo más. Y no me equivoqué. María Eugenia, te amo. Y por eso voy a mostrarte algo que muchos no quieren ver. En ese momento, un cambio repentino me envolvió. El paisaje celestial que antes me rodeaba empezó a desvanecerse y como en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en otro lugar. No era físico, pero todo lo que veía era tan nítido como si lo pudiera tocar. Eran templos, auditorios, tarimas, iluminadas, gradas llenas, iglesias muchas de todo tipo. Había multitudes cantando, llorando, gritando, gloria a Dios, pero el Espíritu no estaba ahí. Y yo lo sentía un vacío terrible en medio de tanto ruido, como una fiesta sin alma. Vi hombres y mujeres vestidos con trajes impecables, relojes caros, micrófonos dorados, declarando bendiciones, mientras gente del público lloraba, no de gozo, sino de desesperación. Jesús me llevó más cerca. Nadie parecía verme. Caminamos entre la multitud como si fuéramos invisibles. Vi a una mujer anciana contando monedas para ofrendar mientras su despensa en casa estaba vacía. Vi a un padre de familia entregando su último billete con la esperanza de un milagro financiero que nunca llegaría. Vi a líderes que hablaban del fuego del cielo, pero vivían del sudor de los demás. Muchos de los que dicen servirme en realidad han servido a sus propios intereses. Han vendido mi nombre como producto y han cambiado mi evangelio por un negocio. Yo no sabía si llorar o gritar. Era como si una venda se me cayera de los ojos. Recordé campañas interminables de ofrendas donde yo también había vaciado mi cartera. Recordé las veces que pasé hambre creyendo que así agradaba a Dios, y Él me miró con una dulzura tan profunda que sentí que cada herida invisible en mí comenzaba a sanar. Nunca te pedí tu sufrimiento para demostrar fe. Te pedí tu corazón. Vi más. Vi reuniones privadas donde se manipulaban cifras, acuerdos turbios con políticos, contratos de eventos proféticos con cláusulas millonarias. Y vi el rostro de Jesús entristecerse. No de ira, era un dolor silencioso
como de un padre que ve a sus hijos jugando con fuego. No todo lo que lleva mi nombre me representa. Por eso te llamé aquí, para que veas, para que despiertes y para que hables. De pronto, todo se oscureció por unos instantes. Ya no eran iglesias, eran almas, como pequeñas luces atrapadas en jaulas, algunas casi apagadas. Y Jesús me mostró algo que jamás olvidaré, el rostro de una joven que lloraba en su cuarto, sintiéndose culpable por no poder diezmar. De un joven que pensaba que Dios lo rechazaba por no servir en el ministerio. De una madre que creía que su pobreza era castigo divino. El engaño más sutil es el que se esconde detrás de una verdad parcial. Y esa es la estrategia del enemigo: vestir de religión la esclavitud. Mis lágrimas corrían solas, no por rabia, por duelo, por tantos años perdidos, por tantos que seguían caminando con vendas cargando culpas que no les pertenecían. Entendí que no era yo la única, que éramos miles, millones, y que alguien tenía que decirlo. Jesús me tomó la mano, no con palabras, sino con presencia, y supe que mi viaje no había terminado. Todo lo que creía que era servicio a Dios empezó a caer como piezas de dominó, y en su lugar quedó solo una cosa, la verdad. Una verdad limpia, dolorosa, pero que liberaba. Y en ese instante supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser igual. Jesús no me soltó la mano, me condujo con calma por ese espacio que parecía flotar fuera del tiempo. Pero lo que venía a continuación fue lo más duro y también lo más revelador. Era como si mis ojos espirituales hubieran sido abiertos completamente. Ya no estaba viendo con emoción, sino con discernimiento. Y eso lo cambió todo. Frente a mí se abrió una visión más profunda. Era como si pudiera ver dentro de los templos, más allá de las paredes, más allá del espectáculo, lo que se escondía detrás del telón. Vi pastores que predicaban con lágrimas falsas ensayadas frente al espejo. Vi mujeres que profetizaban pero vivían de chantajes emocionales. Vi altares donde no había oración, solo estrategia de marketing. Logos, eslogans, redes sociales, promociones, todo cuidadosamente orquestado para parecer espiritual. María Eugenia. No todo lo que brilla es luz. Muchos han aprendido a imitar mi unción, pero hace años que mi espíritu se apartó de ellos. Mi corazón latía con fuerza. Quería taparme los ojos, pero no podía. Jesús me hacía ver lo que por años yo había intuido, pero jamás me atrevía a nombrar. Vi salas privadas donde se contaban las ofrendas como si fuera una empresa. Vi disputas internas por territorio espiritual, no para salvar almas, sino para tener más seguidores, más poder, más dinero. Y mientras ellos discutían contratos, gente afuera moría de hambre. Literalmente, me vi a mí misma hace años fregando pisos en casas ajenas para poder comprarle zapatos a mis hijos. Y aún así, separando el diezmo con miedo de estar robando a Dios. Vi a otros como yo, gente buena, sencilla, honesta, manipulada. Vi cómo muchos eran enseñados a dar todo para recibir bendición, pero el único que se enriquecía era el líder en la tarima. Les dijeron que la obediencia era igual a la sumisión ciega, pero yo te di un corazón, una mente y el discernimiento para que preguntes, para que veas. Entonces lo entendí. El sistema no solo quería nuestras finanzas, quería nuestra mente, nuestra identidad, nuestra libertad. Vi que a muchos les habían robado algo aún más valioso que el dinero, su relación personal con Dios. Porque todo era mediado por una figura superior, alguien que decía tener acceso exclusivo a la voz divina. Era un control disfrazado de espiritualidad. Jesús me mostró una escena que me partió el alma, una fila de personas enfermas esperando por oración mientras el apóstol estaba en su camerino exigiendo agua importada, aire acondicionado a 22 grados y honorarios en dólares. Uno de los organizadores se acercó nervioso y dijo: «Apóstol, hay una niña con leucemia pidiendo que ore por ella». Él solo respondió:
cuando termine mi sesión de fotos? ¿Y quién les dijo que mi poder depende de un escenario? Yo estoy en la casa humilde, en el hospital, donde nadie va, en el silencio de los que sufren. Ahí es donde está mi altar. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, porque yo había defendido a esas personas, porque había creído, porque había callado cuando algo me incomodaba por miedo a tocar al ungido, porque me enseñaron que cuestionar era rebelión, cuando en realidad era protección. Vi también el rostro de Jesús, reflejado en los que nadie veía, en el anciano olvidado, en un banco, al final del templo, en la madre soltera que se iba caminando de noche, con sus hijos, en el joven homosexual que fue humillado en público por amor a la corrección. Él estaba en los marginados, no en la tarima. Me dolió más el silencio de los buenos que la maldad de los corruptos. Por eso te abro los ojos hoy, para que nunca más calles cuando mi nombre sea usado para esclavizar. Todo ardía dentro de mí. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara, ¡basta! El sistema estaba corrompido. No todos, pero muchos. Y el problema no era solo teológico, era humano, social, espiritual. Porque un pueblo manipulado espiritualmente se vuelve esclavo emocional, mental y físico. Jesús me soltó la mano un momento. No porque me abandonara, sino porque ya había puesto algo en mí, la verdad. Y la verdad, aunque duele, también libera. Respiré hondo. Me sentí más liviana, más clara. Sabía que mi vida no podía continuar igual, no después de haber visto todo eso. Después de esa revelación, sentí como si una parte de mí se hubiera quebrado para siempre, pero otra comenzaba a nacer. Como si por fin mi alma tuviera espacio para respirar sin miedo. La presencia de Jesús no me abandonó. Era como un fuego suave que ardía dentro de mí. Y ese fuego me impulsaba a seguir viendo, a seguir entendiendo. Aún no había terminado. De repente el espacio alrededor cambió otra vez. Todo se volvió oscuro. No era una oscuridad maligna, sino profunda, silenciosa, como el espacio entre un latido y otro. Y en medio de esa negrura apareció algo que jamás habría imaginado. Un corazón, literal, flotando en el aire, pero no era de carne. Era como de luz, atravesado por filamentos, circuitos, como si fuera una mezcla entre lo humano y lo tecnológico. Se movía al ritmo de una respiración artificial como una máquina viva. Jesús apareció a mi lado y no necesitó explicarlo con palabras. Yo lo sentí en el alma, eso era lo que venía. El nuevo sello. Un dispositivo, un chip, no en la mano, no en la frente, sino en el corazón. El engaño más grande no es tecnológico, es emocional. Harán que la gente abra su corazón y por allí entrará el control. Me quedé sin aire. Vi cómo millones aceptaban ese avance como algo bueno. Un implante que prometía equilibrio emocional, conexión mental directa con la red monitoreo de salud espiritual. Sí, espiritual. Porque decían que podías sentir a Dios mejor, evitar pensamientos negativos, acercarte a una paz superior. Pero todo estaba controlado por un algoritmo. Vi iglesias que lo promovían. Pastores que decían que no es la marca de la bestia, es la evolución del espíritu. Vi cultos donde la gente recibía el implante como si fuera una unción. Y Jesús lloraba. Cuando el corazón se entrega a lo falso, se cierra a lo eterno. No es un chip, es una decisión de alma. Sentí pánico, porque no era ciencia ficción, era real, era el futuro, o mejor dicho, ya estaba ocurriendo. Vi nombres que reconozco hoy, empresas tecnológicas, fundaciones de salud, incluso ONGs cristianas. Todos hablaban de un nuevo despertar, pero no era espiritual, era digital. Hablaban de armonía sin religión, de Jesús cuántico, de sanación vibracional. Todo parecía luz, pero su raíz era tiniebla. Vi a personas que yo conocía, una amiga de la iglesia, mi sobrino adolescente,
una predicadora famosa en redes, todos conectados felices sin ansiedad, pero vacíos, no tenían voz interior. Todo era dirigido, guiado, optimizado por el sistema. Habían dejado de sentir dolor, pero también habían dejado de elegir. Te creé libre con albedrío, pero muchos prefieren la ilusión de la paz antes que el camino de la verdad. Y entonces vi algo que me rompió el alma. Una niña pequeña, como de 7 años, recibiendo el chip sin saber. Su madre sonriente, grabando el momento como si fuera una vacuna o un bautizo. Pero al implantarle el dispositivo algo se apagó en sus ojos, como si una chispa interna hubiera sido reemplazada. Vi pantallas por todas partes, redes sociales que ya no eran sociales sino sensores del alma. Cada pensamiento, cada oración silenciosa era capturada, clasificada, monetizada. Vi una app que decía: tu conexión con el Espíritu Santo ha sido optimizada. Y miles aplaudiendo. Jesús me sostuvo cuando me desplomé de rodillas. No podía más. No podía creer hasta dónde habíamos llegado. Por eso te muestro esto, hija, para que avises, para que alertes, para que despierten antes de que sea tarde. Sentí en ese momento que mi misión estaba clara, que yo no había sido llevada allí para contemplar, sino para hablar, para advertir, para abrir los ojos a otros como yo. Gente que aún cree, que aún ama, que aún tiene una chispa encendida en el corazón. Respiré hondo, me temblaban las manos, pero mi espíritu estaba firme, porque ya no era esclava, ya no era ingenua, ahora era testigo de una verdad incómoda, sí, pero urgente. Y supe que lo que venía después sería aún más fuerte, porque no solo estábamos siendo engañados, estábamos a punto de ser atacados. Y lo peor es que nadie lo veía venir. 5.3. El ambiente cambió tan rápido que sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso. Era como una presión invisible sobre mi pecho. No venía de Jesús. Era algo que estaba por manifestarse. Una amenaza, un rugido lejano que se acercaba sin freno. Vi el mundo desde arriba como si flotara en la atmósfera. Los continentes eran visibles. Las ciudades iluminadas de noche parecían arterias vivas conectadas por redes invisibles. Todo parecía en calma, y sin embargo, algo dentro de mí gritaba: esto no es paz, es adormecimiento. Jesús me habló con voz firme, pero llena de amor. El enemigo no necesita armas cuando tiene control sobre el alma, y ya casi lo tiene todo listo. Entonces la vi, una ola, pero no era de agua. Era negra como humo líquido, cargada de energía. Avanzaba desde el oriente, cruzando países, apagando luces a su paso. No destruía edificios, sino conciencias. Se metía por las redes, por las pantallas, por los chips, por los corazones conectados. La llamaban la ola negra, y nadie luchaba contra ella. Al contrario, muchos la celebraban, porque traía orden, eficiencia, unidad global. Vi ciudades enteras caer en silencio, no por bombas, sino por una especie de actualización mental. La gente dejaba de preguntar, dejaba de sentir, solo obedecía. Vi algo espeluznante: iglesias enteras, transformadas en centros de conexión espiritual artificial. Ya no se predicaba la cruz, sino la energía de luz universal. El nombre de Jesús era usado, pero vaciado de su esencia. Ya no había Espíritu Santo, había impulsos cósmicos. Vi pantallas gigantes transmitiendo mensajes globales de líderes espirituales conectados a la red mental. La gran mentira no será violenta, será suave, eficiente y atractiva. Por eso muchos caerán. Vi cómo se imponía una marca de unidad global. Ya no hacía falta imponerla por fuerza. Las personas la deseaban, porque sin ella no podían comprar, vender ni acceder al sistema emocional colectivo. La marca no era una imposición, era la recompensa por la obediencia.
Vi gente haciendo filas para recibirla. Y entre ellos, caras conocidas. Incluso algunos que antes habían predicado en el nombre de Cristo. Mi alma se quebró. Porque no era ciencia ficción, era el futuro inmediato. Todo parecía moderno, pacífico, humanitario. Pero detrás estaba una mente oscura, inteligente, manipuladora. El anticristo no venía como un dictador, venía como un salvador de la humanidad. El engaño final no será odiarme, será reemplazarme por una versión compatible con el sistema. Vi a niños educados desde pequeños en plataformas sincrónicas, sin contacto humano, sin historia bíblica, sin identidad. Todo era red, todo era algoritmo. Y vi un ejército silencioso formado por adolescentes sin alma, listos para defender el nuevo orden con fervor religioso. Intenté gritar, pero nadie me oía. Quise advertir, pero todo lo que decía era censurado, editado, borrado. Solo quedaban algunos focos de resistencia, grupos pequeños en casas, en campos, en cuevas. Orando, leyendo la palabra física, cuidando niños, alimentándose unos a otros. Escondidos, perseguidos, pero llenos de luz. Jesús me mostró uno de esos lugares. Una mujer oraba en voz baja con sus hijos. Tenía una Biblia vieja entre las manos, casi deshecha. Pero su rostro brillaba con paz. Y entendí que el remanente seguiría vivo, que no todo estaba perdido. Cuando todo sea oscuridad, mi luz será más clara en los que no se rindan. Y entonces lo comprendí. La guerra no era de armas, era espiritual. Era por el alma del mundo. Y ya había comenzado. Jesús me miró. Su rostro era firme como el de un león, pero sus ojos seguían siendo de cordero. Supe que me estaba enviando de vuelta, no porque yo estuviera lista, sino porque el tiempo apremiaba. Regresa, hija, y cuenta lo que viste. No temas al hombre. Habla con valentía. El tiempo es ahora. Una luz me envolvió. Sentí que mi cuerpo caía como en un túnel de viento. No tenía miedo, solo una urgencia ardiente, porque ya sabía lo que venía y no podía quedarme callada. Sentí un golpe sordo en el pecho, como si mi alma hubiera sido arrojada de nuevo a la tierra. Abrí los ojos bruscamente. Estaba en la camilla, en el hospital, rodeada de médicos que gritaban cosas que no entendía, luces, cables, una enfermera con lágrimas en los ojos. Y en ese momento supe que había vuelto, pero algo era distinto, todo era distinto. Yo ya no era la misma. Esa mujer rota, confundida, dormida, había muerto. La que respiraba ahora tenía fuego en los ojos, no por rabia, sino por verdad. Una verdad que ardía y que no podía seguir escondida. Los días siguientes fueron confusos. Me recuperé físicamente, pero mi mente estaba en otra dimensión. No podía dejar de pensar en lo que vi, en la ola negra, en el chip del corazón, en las iglesias vacías de Dios, pero llenas de marketing, en la niña con los ojos apagados, en las lágrimas de Jesús. Me preguntaban si tuve sueños, si fueron delirios. Sí fue el cerebro, pero yo sabía. Yo estuve allí. Yo lo vi, yo lo sentí y tenía una misión. Porque cuando ves la verdad, ya no puedes seguir actuando como si nada pasara. Al principio, no sabía por dónde empezar. No tenía un púlpito. Nadie me iba a invitar a predicar. Yo no era famosa. Solo era yo, María Eugenia, una mujer cualquiera con un testimonio extraordinario. Pero Jesús me había dicho que hablara, que no me callara. Así que encendí el celular, abrí la cámara y grabé. Conté mi historia. Toda. Sin filtros, sin adornos. Lo subí a internet esperando que tal vez 10 personas lo vieran. Pero pasó algo inesperado. Miles comenzaron a escribir. Gente que nunca me había visto. Personas que habían vivido cosas similares y tenían miedo de contarlas. Ancianas que decían, yo también lo soñé, pero me llamaron loca. Jóvenes que decían, nadie me habló de Jesús así. Incluso pastores en silencio me escribieron, nosotros también lo vimos, pero no sabíamos cómo decirlo. El video se volvió viral,
Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que despertó a muchos. La verdad empezó a circular. Y eso molestó a algunos. Comenzaron los ataques. Me acusaron de hereje, de mentirosa, de loca. Algunos decían que no, era una manipuladora que quería hacerme famosa. Otros me mandaban amenazas. Pero yo no tenía miedo, porque el fuego en mi pecho era más fuerte que cualquier crítica. Cuando testifiques por mí, habrá quien te cierre puertas, pero yo te abriré caminos donde nadie espera. Y así fue. No todos creyeron, pero los que creyeron despertaron. Y eso valía más que cualquier aplauso, porque ya no se trataba de mí, se trataba del alma de millones, de los que aún están dormidos, de los que siguen creyendo que todo está bien mientras la red se cierra alrededor. Jesús no me mostró todo eso para que yo lo guardara, me lo mostró para que gritara. Y yo elegí gritar, elegí decirlo aunque duela, aunque me odien, aunque me bloqueen. Hoy sigo grabando, sigo hablando, sigo recibiendo mensajes de gente en todo el mundo. No soy una profeta, no soy una santa, solo soy una testigo del cielo y del engaño que viene disfrazado de luz. No callarás, hija, porque el tiempo de guardar silencio ha terminado. Y a ti que me estás escuchando ahora, prepárate. No tengas miedo, pero abre los ojos. No sigas al sistema, sigue a Cristo, porque el final no es oscuridad si caminas en la luz. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez como yo has sentido que algo no cuadra, que el mundo está patas arriba, que muchas veces hasta en los lugares donde deberías encontrar paz, solo encuentras carga, juicio, manipulación. Tal vez también sentiste que tu alma gritaba en silencio, esperando que alguien confirmara que no estabas loco, que no estabas solo. Yo no soy nadie especial, pero soy testigo de algo que no puedo callar. Jesús está llamando a los suyos, está despertando corazones, está rompiendo cadenas invisibles. Quien tenga oídos que oiga, porque los días se acortan y mi llamado es urgente. Si esta historia tocó algo en tu interior, si algo se removió por dentro, no lo ignores. No vuelvas a dormir. Comparte esto con otros. Suscríbete al canal Esperanza de Fátima. Déjanos tu comentario, tu historia, tu oración. Aquí nadie te va a juzgar. Este es un espacio para almas que buscan la verdad, para los que aún creen en las verdaderas historias de fe. No estás solo, no estás loca, no es tu imaginación. Dios todavía habla y está usando voces simples para revelar verdades profundas. Este canal existe para eso, para dar voz a los que han visto, para que no se apague la luz en medio de tanta oscuridad. Únete a nosotros, porque esta no es solo mi historia, es parte de un despertar. Y tú también puedes ser parte. Te invito a suscribirte, comentar, compartir, para que más almas escuchen estas historias de fe. Porque a veces lo único que necesitamos es escuchar el testimonio de alguien que ya cruzó al otro lado y volvió para abrir nuestros ojos. Historias de fe que no son cuentos, son llamados, son gritos de alerta, son amor disfrazado de verdad. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo testimonio, aquí en Esperanza de Fátima, el canal donde las historias de fe se convierten en señales del cielo.